Quizás no muchos saben que Juan Gabriel era un hombre de promesas silenciosas. No de las que se anuncian frente a otros, ni de las que se repiten para ser recordadas. Las suyas eran distintas. Eran promesas que se hacía a sí mismo, en momentos donde nadie estaba mirando. A lo largo de su carrera, Juan Gabriel habló mucho a través de sus canciones, pero muy poco sobre aquello que esperaba para sí. En entrevistas, en escenarios y frente a millones de personas, siempre parecía completo, seguro, entregado a su público. Sin embargo, lejos de las luces, existía otra conversación, una más íntima, una que no tenía aplausos ni testigos. En algún punto de su vida, Juan Gabriel se prometió algo. No lo dejó escrito, no lo dijo en voz alta, pero estaba ahí, acompañándolo mientras viajaba de ciudad en ciudad, mientras subía a escenarios que se llenaban una y otra vez. Era una promesa sencilla en apariencia, pero profundamente humana. De esas que no tienen fecha, porque se supone que el tiempo estará de nuestro lado. Para quienes lo conocieron solo como artista, puede resultar difícil imaginarlo haciendo planes personales. Su vida parecía pertenecer por completo al escenario, a las canciones, a la entrega constante. Pero incluso alguien como Juan Gabriel, tan generoso con los demás, necesitaba reservar algo para sí. Un espacio, un momento. Una idea de futuro que no dependiera del calendario de conciertos. Esa promesa tenía que ver con detenerse, con elegir, con decir después no por cansancio, sino por decisión propia. Juan Gabriel soñaba con un día en el que pudiera escuchar sus propias canciones sin estar de pie frente a una multitud. Un día en el que el silencio no fuera una pausa incómoda, sino un descanso merecido. No se trataba de abandonar la música. Se trataba de reencontrarse con algo que había quedado en segundo plano. Con la posibilidad de vivir sin prisa, sin horarios impuestos, sin la necesidad constante de responder a expectativas ajenas. Para alguien que había pasado toda su vida siendo observado, esa idea era más que un deseo, era una necesidad. A veces, esa promesa aparecía en pequeños gestos, en declaraciones vagas, en comentarios que pasaban desapercibidos. Frases como algún día o cuando llegue el momento, palabras que muchos escucharon sin darles importancia, pero que para él tenían un peso real, porque cada vez que las decía, se estaba recordando a sí mismo que todavía había algo pendiente. Sin embargo, el tiempo rara vez se comporta como esperamos. Mientras la carrera de Juan Gabriel crecía, su vida personal se hacía cada vez más estrecha. Los compromisos se multiplicaban, las giras se alargaban, el descanso se volvía un lujo. Y esa promesa, sin desaparecer, comenzó a postergarse, no porque él la hubiera olvidado, sino porque parecía no haber un momento adecuado para cumplirla. Juan Gabriel entendía la responsabilidad que sentía hacia su público. Sabía que su ausencia, incluso temporal, dejaría un vacío. Y ese sentido de deber, tan profundamente arraigado en él, hacía que cada decisión personal se sintiera como una renuncia a otros. Así, lo que había nacido como un acto de cuidado propio empezó a convertirse en una carga silenciosa. Con el paso de los años, la promesa seguía ahí, intacta pero suspendida. Como esas cartas que nunca se envían, no porque no se quieran escribir, sino porque siempre parece faltar algo. Tiempo, energía, valor. Juan Gabriel continuó avanzando, convencido de que más adelante habría espacio para cumplirla. Pero la vida no siempre avisa cuando ese más adelante se acorta. Esta historia no habla de un fracaso. Habla de una espera. De una promesa que acompañó a Juan Gabriel durante años, no como una herida abierta, sino como un recordatorio constante de que incluso quienes lo dan todo a los demás también necesitan algo para sí. Y aunque todavía no sabemos exactamente qué ocurrió con esa promesa, una cosa es segura, su peso estuvo presente mucho antes de que el tiempo comenzara a cerrarse. Ahí, en ese punto silencioso, es donde comienza realmente esta historia. Con el paso del tiempo, la promesa que Juan Gabriel se había hecho empezó a cambiar de forma. No desapareció, pero dejó de sentirse cercana. Al principio era algo posible, casi al alcance de la mano. Más adelante, se convirtió en una idea que siempre quedaba para después. Y sin que nadie lo notara, ese después comenzó a alejarse. El éxito no llegó a su vida como un momento puntual, sino como una corriente constante. Cada logro traía consigo nuevas responsabilidades. Cada gira abría la puerta a otra más larga. Cada despedida prometía un regreso que siempre se postergaba. Juan Gabriel seguía cumpliendo con todos, mientras aplazaba silenciosamente lo que se había prometido a sí mismo. Desde fuera, su vida parecía plena. Escenarios llenos, aplausos interminables, reconocimiento absoluto. Pero esa plenitud tenía un costo.
El tiempo personal se reducía. El descanso se fragmentaba. Y aquello que debía ser una pausa elegida se transformó en una ausencia permanente. No porque él no quisiera detenerse, sino porque el mundo no parecía dispuesto a permitirlo. Juan Gabriel nunca habló de esa carga como una queja. No era parte de su forma de ser. Prefería avanzar, resolver, cumplir. Había aprendido desde muy joven que la estabilidad no estaba garantizada y que soltar algo podía significar perderlo para siempre. Por eso, cada vez que pensaba en su promesa, la acompañaba de una justificación silenciosa. Todavía no. Un poco más adelante, cuando todo esté más tranquilo. Pero todo rara vez se tranquiliza cuando se vive bajo demanda constante. El tiempo empezó a sentirse distinto. No más rápido, sino más pesado. Cada año acumulaba experiencias, recuerdos, cansancio. Juan Gabriel seguía entregándose al público con la misma intensidad, pero en espacios más íntimos, la energía no siempre alcanzaba. Había noches en las que el cuerpo pedía pausa, aunque la agenda no la contemplara. En esos momentos, la promesa regresaba con fuerza. No como un reproche, sino como una pregunta sin respuesta. ¿Cuándo sería el momento adecuado? ¿Cuánto más podía esperar? No eran dudas dramáticas, sino pensamientos tranquilos, casi resignados. Juan Gabriel entendía que había elegido un camino que exigía sacrificios y aceptaba esa realidad sin rencor. Sin embargo, aceptar no siempre significa estar en paz. A medida que los años pasaban, la promesa dejó de ser un plan y se convirtió en un símbolo. Representaba todo aquello que había quedado en segundo plano, el descanso verdadero, el silencio elegido, la posibilidad de vivir sin estar siempre disponible. No era una renuncia consciente, pero tampoco una prioridad. Estaba ahí, suspendida entre lo deseado y lo posible. Para muchos artistas, el retiro es una decisión clara. Para Juan Gabriel, nunca fue tan sencillo. Su identidad estaba profundamente ligada a su presencia. Cantar no era solo su trabajo, era la forma en que se relacionaba con el mundo. Pensar en detenerse implicaba enfrentarse a un vacío difícil de imaginar. ¿Quién era Juan Gabriel cuando no estaba sobre un escenario? Esa pregunta nunca se respondió del todo. Y tal vez por eso, la promesa seguía sin cumplirse. No hubo un día específico en el que Juan Gabriel decidiera dejarla de lado. Fue un proceso lento, casi imperceptible. Cada compromiso aceptado con buena intención añadía distancia. Cada sí ofrecido al público restaba espacio para el sí que se debía a sí mismo. Así, el tiempo fue cerrando opciones sin hacer ruido. Al mirar atrás, no hay señales de arrepentimiento abierto. Lo que se percibe es algo más sutil. Una comprensión profunda de que algunas promesas no se rompen por falta de voluntad, sino por exceso de responsabilidad. Juan Gabriel cargaba con el peso de millones de afectos, y ese peso, aunque nacido del amor, también condicionaba sus elecciones. La promesa seguía ahí cuando el cuerpo empezó a enviar señales más claras. Cuando el cansancio dejó de ser momentáneo. Cuando las pausas se hicieron necesarias. Pero incluso entonces, cumplirla parecía complicado. El tiempo ya no se sentía como un aliado, sino como un límite que avanzaba sin negociar. Y fue en ese punto, cuando la espera se volvió parte de su rutina, que la promesa comenzó a transformarse definitivamente. No en un reproche, ni en una herida, sino en algo distinto. En una ausencia aceptada. En la comprensión silenciosa de que no todo lo que deseamos encuentra su momento. Algunas promesas no se incumplen porque se olvidan. Otras, simplemente, porque el tiempo no concede permiso. Con el paso del tiempo, la promesa de Juan Gabriel dejó de ser algo que miraba hacia el futuro y se convirtió en parte de su pasado. No como un error, ni como una deuda pendiente, sino como una presencia silenciosa que lo acompañó hasta el final. No todas las promesas incumplidas pesan igual. Algunas se vuelven dolorosas. Otras, simplemente, se integran a la vida como una verdad aceptada. Cuando Juan Gabriel falleció, muchos recordaron sus canciones, sus escenarios, su entrega incansable. Pero entre quienes lo habían seguido durante décadas, surgió otra reflexión, más íntima. La de un hombre que dio casi todo de sí, y que quizá dejó algo sin vivir. No por descuido, sino porque eligió priorizar a los demás una y otra vez. En los días posteriores a su partida, las plataformas se llenaron de recuerdos. No eran análisis ni debates. Eran historias personales. Personas hablando de momentos específicos. Una canción en una boda, otra en una despedida, una voz que acompañó noches difíciles. Juan Gabriel no aparecía como una figura distante, sino como alguien que había estado ahí, incluso cuando no se le veía. Ese fenómeno reveló algo profundo. Su legado no estaba compuesto únicamente por discos o reconocimientos.
Estaba hecho de vínculos invisibles, de acompañamientos silenciosos, de promesas cumplidas a otros, aunque una propia quedara en pausa. Y en ese equilibrio imperfecto, muchos encontraron una forma distinta de entenderlo. Con el tiempo, la promesa que nunca pudo cumplir dejó de definirse por lo que faltó y empezó a entenderse por lo que permitió. Porque gracias a esa renuncia silenciosa, millones de personas encontraron consuelo, palabras, música. Juan Gabriel no eligió una vida incompleta. Eligió una vida entregada. Y esa elección, aunque tuvo un costo personal, construyó algo que trascendió su propia historia. Para quienes miran su vida desde la distancia, es fácil preguntarse qué habría pasado si las cosas hubieran sido distintas. Si se hubiera detenido. Si hubiera elegido otro ritmo. Pero esas preguntas rara vez tienen respuestas claras. Lo que sí queda es la certeza de que su humanidad, con todo y sus límites, fue parte esencial de su grandeza. Juan Gabriel nunca habló abiertamente de esa promesa. No la explicó. No la justificó. Y tal vez ahí reside su fuerza. En aceptar que algunas partes de la vida no se resuelven, solo se integran. Que no todas las historias cierran con un cumplimiento, pero aún así pueden ser plenas. Hoy, al escuchar su música, esa promesa no suena como una ausencia amarga. Suena como un eco suave. Un recordatorio de que incluso las vidas más admiradas están hechas de elecciones difíciles, de silencios, de renuncias que no siempre se ven. Y en ese reflejo, muchos se reconocen. Porque todos, en algún punto, hemos hecho promesas que el tiempo no nos permitió cumplir. No por falta de amor o de intención, sino porque la vida siguió su curso. Ver a Juan Gabriel desde ese lugar no lo hace más pequeño. Lo hace más cercano. Más humano. Ese es el legado que rara vez se cuenta. No el del artista perfecto, sino el del ser humano completo, con todo lo que dio y con todo lo que dejó pendiente. Si Juan Gabriel fue parte de tu vida, si alguna de sus canciones te acompañó en un momento que aún recuerdas, te invitamos a compartirlo. Cuéntanos en los comentarios qué promesa, qué recuerdo o qué instante de tu historia sigue ligado a su voz. Aquí no venimos a juzgar ni a debatir, venimos a recordar. Porque al final, recordar también es una forma de cumplir aquello que quedó en silencio.